Vamos con el comentario económico de Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Vamos a hablar acerca de la informalidad. Según el INEI, ya la informalidad en nuestro país, hablo de laboral, llegó al 78,2% de los peruanos. ¿Qué se puede hacer para sacarlo justamente de esta situación? ¿Cómo está Osvaldo? Muy buenos días. Buenos días. Hola Carlos, hola Mabel, buenos días a todos. Es cierto, según datos del INEI, la informalidad laboral ha alcanzado el 78% en el 2021. Y es importante notar que en 2019 era alrededor de 73%, lo que significa que la pandemia ha aumentado considerablemente la informalidad laboral y que hoy casi 8 de cada 10 trabajadores son informales. Y si bien el empleo se está recuperando junto con la economía, los nuevos empleos que se generan son lamentablemente de peor calidad. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con empleo informal? Para que todos lo sepan, son esos empleos que no gozan de los beneficios de ley, como por ejemplo seguridad social, gratificaciones y vacaciones pagadas. Dos datos, Carlos y Mabel, que pueden explicar cuán complejo es este tema. Miren, según mis colegas Pablo Lavado y Gustavo Yamada, el Perú debería tener menos informalidad laboral dado el nivel del PBI per cápita que tiene. Es decir, dado el tamaño de nuestra economía, en lugar de ser 80% la informalidad laboral, debería ser 60%. Es decir, tenemos como 3,5 millones de trabajadores informales de más. Algo estamos haciendo mal. Y por otro lado, la informalidad es difícil de reducir en el Perú, incluso cuando la economía crecía. Entre los años 2007 y 2019, en que la pega ocupada informal solo se redujo 7%. Una buena pregunta sería ¿por qué la informalidad es tan alta en el Perú? Y aquí, para entender esto, debemos recordar que 9 de cada 10 empresas en el Perú son pequeñas y microempresas. Entonces, cuando pensemos en un empresario en el Perú, debemos imaginar a un señor o señora que lidera un pequeño taller de calzado con 5 trabajadores y preguntarnos por qué él decide no contratar a sus trabajadores de manera formal, ¿no es cierto? ¿Qué hay? ¿Qué factores hay detrás de esa decisión? Algunas ideas, y de manera que podamos abordar posibles soluciones. Primero, leyes laborales muy complejas, extensas, rígidas. Esto no es broma. La normativa laboral en el Perú tiene 1.800 páginas. Segundo, un sistema tributario que fomenta que las empresas sean pequeñas, porque si tú quieres mantener algunos beneficios tributarios, tienes que ser pequeño. Si creces, pierdes esos beneficios. Entonces las empresas siguen siendo pequeñas, lo que se llama enanismo empresarial. Y luego una baja productividad, tanto de las empresas, que son pequeñas, como de los trabajadores, esa capacidad que tienen los trabajadores para producir eficientemente. Y Osvaldo, y es aquí, mira el rol que juega la educación. Sí, dime, Carlos. Y Osvaldo, ¿qué políticas se pueden aplicar? El tema de la informalidad laboral, sobre todo, es un tema que los sucesivos gobiernos han abordado, según ellos, de la mejor manera, y es además una aspiración obvia, ¿no?, de las campañas electorales. Vamos a reducir el nivel de informalidad en todo sentido. ¿Qué políticas se pueden aplicar para bajar este nivel? Sí, mira, lo primero que tenemos que saber es que no existen soluciones mágicas. La informalidad es alta no solo en el Perú, sino en toda la región, en toda Latinoamérica. Así que es difícil, pero nuevamente concentrémonos. ¿Por qué ese empresario en el taller decide contratar de manera informal? ¿Y cómo podemos hacer que él decida lo contrario, que él decida ir por contratar formalmente? Primero, simplifiquemos las leyes laborales, ¿no? Es muy complejo. Existe evidencia que cuando se les explica a los pequeños empresarios sobre leyes laborales, ellos deciden contratar de manera formal. Segundo, consolidemos los diferentes regímenes tributarios para generar incentivos para que las empresas crezcan, porque cuando crecen son más productivas. Segundo. Tercero, generemos incentivos para la contratación formal. Cuarto, tenemos que aumentar la productividad laboral. Eso suena complejo, pero significa pues mantener la reforma educativa, la reforma universitaria y luego desarrollar incentivos para la capacitación de jóvenes, que son los que más sufren con la informalidad. Qué interesante, Osvaldo, y me quedo con esto, ¿no? Uno no es informal porque quiere, ¿no? Y rompamos ese mito, no es que yo voy a ser informal porque no.
es que hay muchos obstáculos, deben haber políticas claras para que más bien más empresarios vayan hacia la formalidad, pero es una palabra, la informalidad, una palabra tabú al parecer en este gobierno, ¿no? Porque se habla de aumentar impuestos, se habla de dar bonos a los que están dentro de la formalidad, pero no se ha puesto sobre la mesa cómo hacer para que muchos miren de la informalidad a la formalidad, que como bien tú dices, es a todo a lo que aspira todo país. Gracias, Osvaldo, por dejárnoslo clarito. Son las 6:45.